Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que genera tanta controversia desde múltiples puntos de vista, como los abordaremos en esta sección. Yo voy a hablar de los aspectos obstétricos de la cesárea por solicitud materna. Definitivamente, probablemente una de las situaciones que más influye en esta decisión materna es el lenguaje que utilizamos los miembros del personal de salud, no solo los obstetras, sino todos los miembros del equipo de salud, enfermeras, auxiliares, que pueden generar temores e inseguridad en la madre. Eso como hablar inapropiadamente de la mujer que está en trabajo de parto, esta mujer no va a resistir esta prueba. Cuando hablamos de que hay una falla en el progreso del trabajo de parto, a veces de pronto es una falla de nuestra parte para tener la capacidad o el tiempo de esperar la progresión normal de un trabajo de parto. Cuando hablamos de que estamos ante una situación electiva o de urgencia, también eso genera inquietudes y temores. Esa vieja frase que está muy metida en nuestra población, una vez cesárea, siempre cesárea, no solo en la población de las mujeres embarazadas, en su familia y en el personal de salud. Y a veces hablamos en unos términos tan inadecuados como te vamos a dar un chance para ver si puedes tener tu parto. Eso es como dar una oportunidad de algo que puede o que tiene un alto índice de complicaciones o de fallar. El significado de seguridad, hablamos mucho de situaciones de inseguridad para la madre o para el feto recién nacido en el momento del trabajo de parto y del nacimiento, y a veces demostramos nuestras preferencias en relación al parto o la cesárea, cosas todas estas inadecuadas para un tránsito a través de el final del embarazo y el trabajo de parto y nacimiento para una mujer. En este trabajo publicado hacia el año, a principios de este año, es un recuento de historias de qué situaciones generan miedo para una mujer. Entonces, para algunas, la pérdida del control que sienten, que sufren durante el trabajo de parto, el miedo al dolor, el miedo a las injurias o a las posibles complicaciones que se pueden presentar en un trabajo de parto. Las pacientes que han vivido situaciones terribles en partos anteriores o que son comentadas por otras mujeres que ya han tenido partos. La pérdida de entender muchas situaciones, ya sea porque no se explican adecuadamente o porque simplemente no se explican a la mujer en trabajo de parto. Y siempre la situación y la posibilidad de terminar con toda esa incertidumbre y ese dolor con una cesárea de emergencia. ¿Por qué las mujeres solicitan una cesárea, digamos así, sin una indicación médica? En este trabajo publicado en la revista Nacimiento, en compañía del colegio de la Escuela de Medicina y del hospital en Cambridge, ellos dividen esto en tres grandes grupos. Normas sociales que generan una influencia sobre la decisión, la cultura que se mueve alrededor del parto y de la cesárea hoy en día llevan a tomar decisiones en relación posiblemente a una cesárea programada. Experiencias emocionales, el miedo, como decíamos, y esto definitivamente es las situaciones más frecuentes a la hora de decidir un parto o una cesárea electiva sin una indicación médica. El riesgo y la
percepción de seguridad, la pérdida del control de muchas situaciones que tenemos los seres humanos, y la mujer siente que en ese momento pierde el control. Las experiencias personales desagradables en un parto previo y los encuentros con miembros del personal de salud que a veces, antes de ser proactivas en el sentido de hacer una explicación racional de qué es un parto, de qué es una cesárea, se dedican a expresar sentimientos personales y experiencias personales, que no es la idea de un consentimiento informado en este sentido. El parto siempre relacionado con alteraciones urogenitales. La cesárea, cuando es la primera cesárea por solicitud materna, tiene pocos riesgos comparado con un parto vaginal. Las únicas diferencias fueron infección de la herida y fiebre puerperal en mujeres con cesárea sin trabajo de parto. A largo plazo aumenta la posibilidad de pérdida fetal, las anormalidades en la placentación, la posibilidad de ruptura uterina, afectando todo esto el bienestar materno y fetal a futuro. Esto es muy claro y lo conocemos en la literatura y ha sido publicado en múltiples papeles científicos en relación al número de cesáreas previas, ¿sí?, en la paridad de las pacientes y la posibilidad de una placenta previa y obviamente el riesgo de acretismo placentario. Y fíjense, cuando tenemos la primera cesárea, posiblemente el riesgo de una placenta previa no es estadísticamente significativo, pero a partir de la segunda, de la tercera y de la cuarta cesárea, fíjense, el aumento del riesgo puede pasar de 2 a 4 a 8 veces cuando tenemos unas 3 o 4 cesáreas anteriores, lo cual nos genera un altísimo riesgo con las pacientes con una placenta previa de una placenta anormalmente insertada, con todo lo que esto puede significar en temas de riesgos, de morbilidad y de mortalidad para la mujer, y de morbilidad y mortalidad para el feto y para el recién nacido. En esta publicación, donde se investiga las razones de las mujeres y las reacciones de los prestadores de salud, en este caso de los obstetras, a la hora de programar una cesárea sin una indicación médica, el 43% de los obstetras de esta población en Canadá se negarían a realizar el procedimiento. La principal causa en la mujer para decidir esta vía del parto es el miedo, y definitivamente ellos consideran que es muy, pero muy importante hacer un consentimiento informado, y valga la aclaración, un consentimiento bien informado. En esta publicación, donde hay una comparación entre las experiencias de un parto vaginal o una cesárea en esta red de medicina perinatal en Canadá, es un trabajo con 6.400 mujeres, de las cuales 73% tuvieron un parto vaginal, y las pacientes a las que se les realizó una cesárea percibieron una sensación de más intervención, de menos contacto con su bebé y menos prácticas desde el punto de vista en el inicio de ese proceso de la lactancia, que podría haber afectado el normal y rápido desarrollo de la misma. En esta comparación de esa misma red perinatal canadiense, publicado en 2012 en la revista Birth, hablan de, en relación a todas las inquietudes que hay con el daño y las alteraciones del piso pélvico que puede producir un parto vaginal cuando lo comparamos con una cesárea.
definitivamente está demostrado que los partos instrumentados con forceps sí podrían tener un impacto en el piso pélvico. En relación a incontinencia urinaria, no hay ningún trabajo prospectivo a largo plazo y con todas las características que nos permitan sacar conclusiones en relación a la prevención de incontinencia urinaria a través de una cesárea programada. Y en temas sexuales hay todavía mucho más inquietudes en este tema de placer o de dificultades para las relaciones sexuales en las pacientes que tienen un parto vaginal versus a las que se hace cesárea. Probablemente en relación al piso pélvico es más importante la influencia de la obesidad en relación a la posibilidad en el largo plazo de tener problemas de descenso, ya sea de la vejiga o del recto con relación a la obesidad. Nuevamente en esta publicación en seminarios de perinatología en el año 2006, la posibilidad y la comparación del impacto de una cesárea o de un parto vaginal en relación a prolapso del piso pélvico, no hay ninguna estadística que permita que le afirmemos a nuestras pacientes en un consentimiento informado que realizar una cesárea le va a proteger en el mediano y largo plazo de tener un prolapso del piso pélvico. Este es un trabajo muy interesante publicado este año, donde se ve el temor, el miedo al parto, y aquí se hace una consejería a todas las pacientes. Este es un grupo de 5 hospitales con 2.145 mujeres en Noruega, a las cuales se le hizo consejería en el grupo o en las barras rojas y a las cuales no se les hizo consejería en las barras azules. Este es el grupo de parto vaginal, donde claramente un mayor número de pacientes no recibió ningún tipo de consejería. Aquí en las pacientes que tuvieron un parto vaginal instrumentado fue mucho mayor el grupo a las que se les hizo consejería. En este grupo de pacientes con cesárea segmentaria, a pesar de que el 22% se les hizo consejería y a un 5% no se les realizó, fíjense que fue mucho mayor la posibilidad de una cesárea programada de manera electiva. Y en una cesárea de emergencia, probablemente aquí no hubo diferencias significativas en el grupo con consejería y sin consejería previa, explicándole claramente los riesgos y beneficios de una u otra decisión. En esta revisión en relación a las complicaciones médicas asociadas en el corto plazo de una cesárea programada, es un grupo de 141.000 pacientes en Dinamarca con un parto vaginal y 4.000 con cesáreas sin ninguna indicación médica. Ambos grupos de pacientes eran pacientes primíparas sanas. Se demostró que ambas opciones, tanto el parto vaginal como la cesárea planeada, eran seguras. Sin embargo, en el grupo de cesárea hubo un riesgo de infección de la herida, como es obvio, mucho mayor que el grupo de parto vaginal. Y en el grupo de parto vaginal hubo la posibilidad de un 5% de tener lesiones del esfínter, que obviamente no era una opción en el grupo de cesárea programada. Entonces, digamos, en este grupo en Dinamarca, si uno hiciera un consentimiento informado, debía informar las posibilidades del riesgo de infección en el sitio de la herida, por ejemplo. Y cuando habla de un parto vaginal, las posibilidades de lesiones
de toda la parte del piso pélvico, en este caso específico del esfínter anal, con un 5% aproximadamente. En este metaanálisis y en esta revisión sistemática, la preferencia de mujeres en relación a cesárea segmentaria, este trabajo publicado en el British Journal de Obstetricia y Ginecología en el 2011 me parece muy interesante porque es una revisión de 38 estudios con casi 20.000 mujeres. La preferencia global en estas 19.000 mujeres por cesárea fue del 15%. Cuando había cesárea previa, esto podía llegar casi al 30%, y cuando no había cesárea segmentaria previa, a un 10%. Y fíjense otra diferencia muy importante: en países de bajos ingresos, la preferencia podría llegar por una cesárea al 22%, versus en países con altos ingresos, donde la opción de preferir una cesárea podría ser del 12%. Y yo pienso que es a veces lo que vemos en nuestros países con el tema de la preferencia de una cesárea en los hospitales públicos, probablemente por la sensación de inseguridad, por el miedo, por el dolor y por las experiencias, ya sea personales o de otras mujeres cercanas, en relación a la experiencia de un parto vaginal en nuestras unidades de maternidad en hospitales públicos en países de bajos ingresos. Este es un trabajo que se refiere a los proveedores de salud, digamos a los obstetras, por un estudio en 2 hospitales privados en Argentina. Participaron el 89% de los obstetras y el 75% respaldan a sus pacientes en el derecho a solicitar una cesárea, y finalmente el 67% realizaría una cesárea cuando una madre la solicita. Aunque este no era el objetivo de este trabajo, también se encontró un hallazgo importante en relación a que los proveedores en el sector privado serían más proclives a complacer a sus pacientes en relación a una cesárea electiva versus el grupo de proveedores que trabaja en hospitales públicos. En esta publicación se hace en relación a 3 estudios con casi 7.000 pacientes en relación a la experiencia de depresión y ansiedad ante y post cesárea, en las cuales la ansiedad ante parto y la depresión cuando ya se había concretado la solicitud y la confirmación de una cesárea por solicitud materna, no mejoró la depresión, pero esta sí se normalizó posterior a la cesárea. Y en las mujeres que solicitaron su cesárea también fue muchísimo más frecuente el síndrome de estrés postraumático en estas pacientes, inclusive después de la cesárea. Esto es algo que muestra una tendencia en relación a lo que hablábamos de lenguajes inadecuados. Entonces, esta es la tendencia en relación a parto vaginal después de cesárea o a cesárea una vez cesárea. Entonces, fíjense que aquí a finales de los 90 hubo un descenso, pero nuevamente al inicio de la década del 2000, fíjense que nuevamente la posibilidad de tener un parto vaginal después de cesárea disminuía. Muchísimas pacientes de entrada preferían, por riesgos y por temores, optar por una cesárea una vez cesárea. Esta es una publicación del tema de mortalidad asociado con un parto por cesárea, y fíjense que en diferentes publicaciones
en los años 70, 90, 2000. La gran mayoría, cabe aclarar, retrospectivas, algunos de casos y controles, algunos de corte retrospectiva, nos muestra que no hay diferencias significativas en relación a un parto por cesárea o un parto vaginal. Esto es una base, una corte retrospectiva en Nueva Escocia, Canadá, en esta base perinatal entre 1988 y 2001, 721 cesáreas sin trabajo de parto y 17.000 pacientes en trabajo de parto espontáneo. Fíjense al final, cuando se hicieron comparaciones en relación a mortalidad en cesáreas programadas, no hubo ningún tipo de diferencias significativas en este aspecto de mortalidad. Estas son todas las complicaciones que se pueden presentar en una cesárea o en un parto vaginal, que hay que conversarlas de manera individual, tranquila, muy abierto con nuestros pacientes, hablando de todas estas posibilidades. Tromboembolismo venoso, transfusiones de sangre, infección de la herida, la posibilidad de histerectomía, la posibilidad de morbilidad después de un parto, después de una cesárea, la necesidad de evacuar un hematoma, en los pospartos las hemorragias, las laceraciones, traumas intraoperatorias, la posibilidad de anemia, de infecciones, en fin, muchísimas cosas que se asocian no solo al parto vaginal, no solo a la cirugía, sino a la analgesia o a la anestesia obstétrica, dependiendo del escenario en el cual esté la paciente. Aquí nos muestra las posibilidades de hemorragia posterior a un parto, y vemos aquí que es mucho menor la posibilidad en una cesárea que en un parto vaginal. Aquí vemos la posibilidad de una morbilidad febril, aquí vemos la posibilidad de un parto vaginal, mucho mayor frecuencia de fiebre puerperal que en una cesárea programada. Cuando hacemos una evaluación en conjunta de todas estas complicaciones, vemos que no hay diferencias significativas entre una cesárea o un parto vaginal. Estas son las posibilidades de morbilidad en estos estudios retrospectivos, y aquí vemos la posibilidad de eventos planeados de una cesárea claramente no hay una indicación médica, sino por una solicitud. Aquí las posibilidades y complicaciones en pacientes con un parto vaginal. Fíjense que no hubo diferencias significativas en ninguno de los estudios de forma individual, y cuando se hace un análisis en conjunto no hubo diferencia. Aquí vemos la morbilidad comparando un parto por vía vaginal o por cesárea. Aquí vemos la morbilidad y vemos que no hay ninguna diferencia significativa en este trabajo de Colea, en este trabajo de Jimowski y en el trabajo de Kahn. En la publicación de la librería Cochrane y en esta base de datos de revisiones sistemáticas, ellos concluyen que no hay ensayos clínicos que permitan dar una recomendación en relación a que si una cesárea por solicitud materna, desde el punto de vista obstétrico, tiene mayores o menores complicaciones. Hemos visto que la gran mayoría de información científica en este sentido está alimentada por trabajos retrospectivos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, pero no hay un grueso de información en ensayos clínicos, que es lo que necesita Cochrane
para poder emitir recomendaciones basadas en la evidencia. Esto es un par de recomendaciones de dos instituciones muy importantes para nosotros, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. ACOG recomienda que si después de un análisis conjunto con la madre y revisando el caso, nosotros consideramos que hacer una cesárea genera un bienestar integral para la madre y el feto, estamos en la obligación de hacer la cesárea. Por el contrario, FIGO recomienda que si desde el punto de vista enteramente médico obstétrico vemos que no hay ninguna indicación médica para esa cesárea, estaríamos, éticamente fallando porque no hay una justificación para esa acción. Este es un trabajo muy importante, yo simplemente hago a colación porque vamos en otro tópico a tocar ese punto y es en relación al tema de recursos y la decisión individual de una paciente que va a definitivamente gastar más recursos, lo cual afectaría el global de un sistema de salud con este tipo de decisiones personales. Ya para terminar, la frecuencia la vemos que puede variar en países de altos y bajos ingresos. En países como nosotros, la solicitud de cesárea sin indicación médica podría ser alrededor del 25 del 30%. El personal de salud influye mucho en la toma de decisiones dependiendo de las experiencias, dependiendo de los tiempos, dependiendo de si es un sistema de salud privado o público, y esto debería ser un punto que no se debería tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, lo que se llama un consentimiento informado basado, digamos, en las mejores evidencias para la toma de la decisión de un parto vaginal o de una cesárea sin indicación médica. El lenguaje del parto definitivamente que usamos es inadecuado, hay que tener mucho cuidado y esto es parte de toda la estrategia de parto humanizado, donde el respeto, donde la comunicación adecuada con la mujer, el acompañamiento de la pareja, de la familia, es muy importante y esto haría parte de disminuir una de las situaciones que genera más frecuente la decisión de decidir una cesárea sin indicación médica, como es el miedo, como es la ansiedad. En el consentimiento informado debemos hablar muy claramente del tema de complicaciones tanto para un parto vaginal como para una cesárea, para la toma de decisiones adecuadamente informadas. Los recursos en salud no son infinitos y eso es muy importante a la hora de qué va a pasar en el mundo en relación a esa cesárea o en relación a las complicaciones que se pueden presentar en un futuro en esas madres, en esos fetos o recién nacidos, con una, digamos, explosión de los índices de cesárea en un futuro no muy lejano. Entonces, a la hora de decidir, lo clave, lo sensato, desde todos los puntos de vista, no sería maquillar una indicación de cesárea, sino hacer un consentimiento informado, llamémoslo así, honesto, con la mejor evidencia, para que esa mamá, esa pareja, esa familia pueda tomar la mejor decisión, tanto para la madre como para el feto y para el recién nacido, de la vía del parto. Muchas gracias.